El alguacil anunció el caso como si estuviera leyendo una lista de la compra. Mi hermana se puso en pie antes de que terminara la última sílaba. No por honrar la memoria de nuestro abuelo, sino para reclamarlo como suyo. Llevaba un abrigo color crema perfectamente cortado sobre un vestido negro. Ese tipo de lujo discreto que hace que la gente te dé la razón antes incluso de que abras la boca. Su cabello lucía impecable. Su rostro, seco. Y cuando me miró, no había dolor en sus ojos. Solo cálculo. Su abogado, traje reluciente, voz suave, reloj carísimo, se acercó a la mesa con un delgado fajo de papeles y los deslizó hacia adelante como una navaja. Señoría, dijo. Solicitamos la transferencia inmediata de la totalidad de los bienes a mi clienta, con efectos desde hoy mismo. Mis padres asintieron al unísono detrás de él, como si lo hubieran ensayado frente al espejo. Las manos de mi madre estaban cruzadas, solemnes, como si estuviera en misa. Mi padre miraba al frente con la mandíbula apretada, como si aquello fuera una reunión de negocios y yo el obstáculo a eliminar. El juez no los miró al principio. Me miró a mí. Señorita Ruiz, dijo con voz plana, ¿se opone usted? Los labios de mi hermana temblaron levemente, como si no pudiera esperar a oírme suplicar. Pero no lo hice. Me incorporé en mi asiento, coloqué las manos sobre la mesa y me aseguré de que mi voz no temblara. Sí, dije. Me opongo. Su abogado sonrió levemente, con condescendencia. ¿Con qué fundamento?, preguntó, ya convencido de que me aplastaría sin esfuerzo. No le di argumentos. Todavía no. Quiero esperar a que llegue la última persona, dije. El juez parpadeó una vez. La última persona, repitió. Asentí. Sí, señoría. Prefiero aguardar hasta que todos los interesados estén presentes. Mi hermana soltó una risa breve que no contenía humor alguno. Esto es ridículo, dijo. No hay nadie más. Mi padre finalmente giró la cabeza ligeramente hacia mí, de esa manera en que solía hacerlo cuando yo era adolescente y quería recordarme que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces lo mismo, murmuró lo suficientemente alto para que se oyera. El juez se reclinó en su silla y se ajustó las gafas. Señorita Ruiz, dijo, esto es un juzgado de lo civil, no un teatro. Si tiene una objeción, debe ser de índole jurídica. Lo es, respondí con calma, pero no me corresponde a mí explicarla. El abogado de mi hermana se acercó un paso, con voz aterciopelada. Señoría, dijo, solicitamos el nombramiento de urgencia porque la señorita Ruiz no ha cooperado. Hay bienes que necesitan protección y mi clienta es la parte responsable. ¿Responsable? Esa palabra siempre se había usado como un arma en mi familia. Significaba, danos el control y deja de hacer preguntas. Mi madre suspiró suavemente, como si estuviera sufriendo por mi inmadurez. Está de luto, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana permanecieron fijos en mí, brillantes y fríos. Solo intento evitar que todo se derrumbe, dijo. El abuelo habría querido que se gestionara correctamente. La miré fijamente y pensé en la rapidez con la que había encontrado un abogado, en lo veloz que había aparecido la demanda, en lo ensayados que parecían mis padres sentados detrás de ella como coristas. El juez pasó una página del expediente. Esta solicitud reclama autoridad total sobre los bienes, dijo. Alega que la demandada no es apta para participar y podría interferir. El abogado de mi hermana asintió. Correcto. ¿Y me pide que lo conceda hoy?, preguntó el juez. Sí, señoría, respondió el letrado. Con efectos inmediatos. El juez me miró nuevamente. Señorita Ruiz, dijo, ¿cuál es su objeción? Mantuve la postura firme. Mi objeción es que le están pidiendo que actúe sin tener el expediente completo, dije. Mi hermana volvió a reír, más cortante esta vez. No hay ningún expediente oculto, espetó. Está muerto. Esto es lo que hay. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se estaba agotando. Señorita Ruiz, le dijo a mi hermana, no hable fuera de turno. Los labios de mi padre se apretaron más. Los ojos de mi madre se entornaron, como si odiara que la corrigieran. El abogado de mi hermana intentó salvar el momento con cortesía. Señoría,
Si la señorita Ruiz pretende retrasar el proceso, nos oponemos. Los bienes no pueden esperar. No lo miré a él. Miré al juez. No será un retraso, dije. Serán minutos. El juez exhaló una vez y miró hacia las puertas del juzgado, decidiendo claramente si iba a seguirme el juego. ¿A quién estamos esperando?, preguntó. Respondí con la verdad más sencilla que podía decir en voz alta. A la persona que realmente controla la herencia, dije. El rostro de mi hermana se tensó por primera vez. Esa soy yo, dijo automáticamente, y luego se contuvo cuando los ojos del juez se dirigieron hacia ella. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Ruiz, me dijo, si esto es una táctica. No lo es, respondí. Le pido que permita que llegue la documentación antes de firmar nada. Un instante de silencio. Entonces las puertas del juzgado se abrieron. No con dramatismo exagerado, solo un empujón limpio y controlado, como alguien con un propósito. Un hombre entró vestido con un traje negro tan discreto que parecía un uniforme. Sin corbata llamativa, sin joyas, solo un sobre en la mano y una expresión tranquila, como si no le importara quién en esa sala tenía dinero. Caminó directamente hacia el escritorio de la secretaria sin mirar a mis padres ni a mi hermana. Levantó el sobre, habló con claridad y dijo mi nombre. Señorita Ruiz. El juez parpadeó, alcanzó de nuevo sus gafas y observó el sobre como si no perteneciera a su juzgado. El hombre del traje negro no alzó la voz. No se explicó. Simplemente colocó el sobre el escritorio de la secretaria con una mano y dijo: «Esto es para el tribunal, del fiduciario». El juez cogió el sobre, leyó la línea del remitente y su boca se movió como si hubiera hablado antes de pretenderlo. «Esto no puede ser», susurró. El juez no abrió el sobre como si fuera correo rutinario. Lo sostuvo entre dos dedos, lo giró una vez y volvió a mirar la dirección del remitente como si la tinta pudiera cambiar si la miraba con más atención. Luego lo rascó. Sin florituras, solo un desgarro limpio. Como si quisiera que el papel dejara de fingir que importaba más que su contenido. El juzgado permaneció tan silencioso que pude oír a la abogada de mi hermana cambiar el peso de pie. El juez sacó primero un único documento doblado. Papel grueso, sello en relieve en la esquina, un bloque de firmas que parecía demasiado formal para la forma en que mi familia había estado tratando esto como una reunión familiar. Escaneó la primera línea. Su mandíbula se tensó. Luego leyó el remitente en voz alta. Banco Nacional de Gestión Fiduciaria. Departamento de Fideicomisos. El rostro de mi hermana tembló apenas un segundo antes de que reconstruyera su compostura. Había construido toda su vida siendo la persona que manejaba el dinero. Oír el nombre de un banco en un tribunal abierto debería haberla hecho parecer poderosa. En cambio, la hizo parecer atrapada. El juez siguió leyendo. Este es un aviso de administración fiduciaria, dijo. Establece que los bienes del causante fueron colocados en un fideicomiso revocable y que el fideicomiso pasó a ser irrevocable tras el fallecimiento. El abogado de mi hermana se puso de pie rápidamente. Señoría, estamos en un procedimiento sucesorio. El juez ni siquiera levantó la vista. Siéntese, dijo. Pasó una página. Y esto, añadió con voz aún más plana, es una certificación del fideicomiso identificando al fiduciario. Hizo una pausa de nuevo, como si la siguiente línea ofendiera su sentido de cómo se supone que funcionan los litigios. Luego la leyó. Fiduciario sucesor, Banco Nacional de Gestión Fiduciaria. Departamento de Fideicomisos. Mis padres se pusieron rígidos, porque habían estado buscando el control. A un banco no le importa el control como a las familias. A un banco le importan los documentos, las condiciones y el riesgo. El abogado de mi hermana intentó recuperarse con confianza. Señoría, incluso si existe un fideicomiso, el procedimiento sucesorio aún tiene jurisdicción sobre los bienes. El juez finalmente levantó la vista. Letrado, dijo. Su moción solicitaba toda la herencia con efectos inmediatos. Golpeó el papel una vez con el dedo. Esta certificación fiduciaria establece con claridad que los bienes sucesorios son mínimos y que la mayor parte de los activos están bajo fideicomiso. Se volvió hacia la secretaria. Márquelo como recibido, dijo. Luego miró a mi hermana, no como familia,
sino como demandante que acababa de intentar tomar algo que no controlaba. Señorita Ruiz, le dijo a ella, ¿sabía usted que su abuelo estableció un fideicomiso con un fiduciario corporativo? Mi hermana levantó la barbilla. Fue influenciado, dijo. No entendía lo que estaba afirmando. El juez no discutió sus sentimientos. Levantó la siguiente página. Este aviso incluye una copia de la declaración jurada de ejecución del fideicomiso y la lista de testigos, dijo. También incluye una certificación de abogado de que el causante firmó con plena capacidad. La boca de mi padre se tensó. Los ojos de mi madre se entornaron como si estuviera intentando elegir un nuevo ángulo. Y luego el juez llegó a la línea que le hizo susurrar: «Esto no puede ser en primer lugar». La leyó lentamente para que nadie pudiera alegar después que la había malentendido. Cláusula de no impugnación activada. Cualquier beneficiario que solicite apropiarse de los bienes del fideicomiso contraviniendo sus términos, pierde su distribución. El rostro del abogado de mi hermana palideció. Los ojos de mi hermana se abrieron una fracción, luego se entornaron como si intentara intimidar al papel para que retrocediera. Las manos de mi madre se soltaron por primera vez. El juez levantó la vista. «Letrado», le dijo al abogado de mi hermana. «Usted presentó una moción para transferencia inmediata de toda la herencia a su clienta». «Sí, señoría», dijo el abogado con cuidado. «¿Entiende usted?», replicó el juez, «que esta cláusula es ejecutable. El acto de presentar su moción puede haber causado ya la pérdida». El abogado tragó saliva. «Señoría, disputamos su validez». El juez lo interrumpió. «Puede disputarla», dijo, «pero no puede fingir que no existe». Luego me miró de nuevo. «Señorita Ruiz», dijo, «usted pidió esperar a que llegara la última persona. ¿Era esta la persona?» «Sí», dije. Mi voz se mantuvo firme aunque mi pulso se había disparado hasta la garganta. El departamento fiduciario es el fiduciario. Ellos controlan la distribución. El hombre del traje negro, aún de pie junto a la secretaria como si perteneciera al procedimiento, habló por primera vez. «Señoría», dijo con voz calmada y precisa, «no estoy aquí para argumentar. Estoy aquí para entregar la notificación y confirmar la posición del fiduciario». El juez hizo un gesto una vez. «Declárela», dijo. El hombre no miró a mis padres. No miró a mi hermana. Miró al juez. «El fiduciario no reconoce la solicitud del demandante», dijo. «El fiduciario no distribuirá bienes a nadie basándose en la moción de hoy. El fiduciario administrará según los términos del fideicomiso y solicita al tribunal que desestime cualquier intento de apoderarse de bienes controlados por el fideicomiso a través del procedimiento sucesorio». Mi hermana estalló. «No puedes simplemente». El juez levantó la mano. «Señorita Ruiz», dijo con firmeza, «no hablará fuera de turno». Mi hermana cerró la boca, pero su respiración cambió. Más rápida ahora, más superficial. Su abogado se puso de pie de nuevo, intentando recuperar terreno. «Señoría, como mínimo solicitamos que se obligue a presentar el fideicomiso completo», dijo. «Cuestionamos si mi clienta fue indebidamente excluida o si hubo influencia indebida por parte de la demandada». Los ojos del juez no se suavizaron. «La influencia indebida es una acusación seria», dijo. «Y acaba de ver evidencia de un intento de coerción dirigido al causante, que no provino de la demandada». La mandíbula de mi padre se tensó. El juez se volvió hacia el hombre de negro de nuevo. «¿Ha proporcionado el fiduciario el instrumento fiduciario al letrado?», preguntó. «Sí», respondió el hombre. «Una copia completa fue entregada a ambas partes ayer mediante notificación certificada». La cabeza de mi madre giró hacia el abogado de mi hermana como un látigo. «Ayer», lo que significaba que lo sabían, o deberían haberlo sabido. Lo que significaba que habían presentado la demanda de todos modos. El juez dejó que ese hecho permaneciera en la sala durante un instante. Luego miró a mi hermana con algo cercano al disgusto. «Señorita Ruiz», dijo, «¿recibió usted los documentos del fideicomiso ayer?» Los labios de mi hermana se separaron y, por primera vez, parecía menos una ejecutiva y más alguien acorralada. «Yo», empezó. Su abogado intervino rápidamente. «Señoría, recibimos un paquete, pero...» El juez lo interrumpió. «Letrado», dijo.
Si recibió un paquete que contenía una cláusula de no impugnación y aún así presentó una moción exigiendo toda la herencia con efectos inmediatos, quiero que entienda cómo se ve eso ante este tribunal. El abogado se quedó inmóvil. El juez se volvió hacia la secretaria. Fije una vista, dijo, sobre legitimación y sanciones. Y quiero que la carta del fiduciario se incorpore al expediente. Luego miró directamente a mi hermana. Y señorita Ruiz, añadió con voz más fría ahora, si usted es beneficiaria designada y activó la pérdida hoy, puede haberle costado más de lo que pretendía. El rostro de mi hermana se endureció en algo feo. Sus ojos se clavaron en mí, y el odio allí no era por dinero. Era por el hecho de que la institución que pensó que la coronaría acababa de marcarla como un riesgo. Luego hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar con papeles. Intentó ganar con una nueva historia. Señoría, dijo de repente con voz alta, girándose hacia el estrado con urgencia ensayada. Necesito dejar constancia de algo. Los ojos del juez se entornaron. ¿El qué? Dijo exactamente. Mi hermana me miró directamente y dijo las dos palabras que mis padres habían estado guardando como una bala. Abuso de ancianos. Y la expresión del juez cambió. No porque le creyera, sino porque ahora el tribunal tenía que decidir si tenía pruebas o si estaba a punto de ahorcarse con otra acusación falsa. Abuso de ancianos, repitió mi hermana. Más alto, como si el volumen pudiera convertir la acusación en evidencia. El rostro de mi madre se suavizó instantáneamente en un duelo performativo. Mi padre se reclinó en su silla, entornando los ojos como si este fuera el plan que habían estado esperando desplegar. Su abogado se puso de pie a su lado como si le hubieran dado una salida de emergencia. Señoría, dijo, solicitamos una investigación inmediata. La demandada aisló al causante, controló el acceso y lo coaccionó para firmar documentos que la benefician a ella. El juez no reaccionó como una audiencia de televisión diurna. Reaccionó como un juez. Se inclinó hacia adelante y dijo, letrado, esas son acusaciones graves. ¿Qué pruebas tiene hoy? Mi hermana no pestañeó. Testigos, dijo, y señaló detrás de ella. Dos parientes se pusieron de pie torpemente cerca de las filas traseras, como si hubieran sido reclutados. Mi tía y una prima con la que apenas hablaba. Sus rostros estaban tensos, ojos desviándose de los míos. Mi madre les asintió con ánimo, como entrenándolos en silencio. El juez los miró sin impresionarse. Los testigos pueden testificar, dijo. Pero quiero algo concreto. Informes médicos, denuncias previas, informes policiales, intervención de servicios sociales. Cualquier cosa. La mandíbula de mi hermana se tensó. No quería avergonzar a la familia, dijo rápidamente. Tenía miedo. El juez mantuvo la expresión plana. Entonces explique por qué él mismo llamó a emergencias, dijo. Silencio. Mi hermana intentó pivotar. Estaba confundido, dijo. No sabía lo que hacía. El juez miró de nuevo el sobre del banco. Este fideicomiso se ejecutó con una declaración jurada de capacidad y testigos, dijo. Eso no es confusión. Es intención formalizada. El abogado de mi padre se levantó con voz suave. Señoría, también tenemos evidencia de que la demandada tenía acceso a cuentas y controlaba las comunicaciones. Javier se puso de pie inmediatamente. Protesto, dijo. Esto es argumentación sin fundamento. El juez levantó la mano. Letrado, le dijo al abogado de mi hermana. Tiene esa evidencia aquí. El abogado de mi hermana vaciló una fracción. Luego hizo lo que hacen los abogados cuando tienen una narrativa pero no el expediente. Solicitaríamos una fase de descubrimiento probatorio, dijo. Los ojos del juez se endurecieron. El descubrimiento probatorio no es una licencia de pesca, replicó. No se acusa a alguien de abuso de ancianos en un tribunal abierto como estrategia para apoderarse de bienes bajo fideicomiso. El rostro de mi hermana enrojeció. No es una estrategia, espetó. El juez se reclinó. Entonces traiga pruebas, dijo. No parientes teatrales. La voz de mi madre tembló. Ensayada. Señoría, dijo. Ella nos mantuvo alejados. Hizo que nos odiara. El juez la miró una vez. Señora, dijo. Esto no es terapia familiar.
Luego dirigió su atención a la única persona en la sala que no tenía interés emocional, solo responsabilidad fiduciaria. Se dirigió al hombre de negro. «Señor», dijo, «¿tiene el fiduciario alguna documentación de preocupaciones sobre influencia indebida o abuso?» El hombre no vaciló. «No, señoría», dijo. El fiduciario llevó a cabo una entrevista estándar. El causante se reunió en privado con el abogado. Confirmó su intención. El fiduciario recibió una carta de instrucciones y materiales de apoyo. La mirada del juez se agudizó. «¿Materiales de apoyo?», preguntó. «Sí», respondió el hombre. «Un registro y una declaración». El causante quería que se preservaran. La cabeza de mi hermana se levantó bruscamente. «¿Qué declaración?», exigió. El juez no la miró. «Proporciónesela», le dijo al hombre. El hombre sacó de un segundo sobre que había estado sosteniendo, uno que no había notado porque era más delgado y sin marcar, y se lo entregó a la secretaria. La secretaria se lo pasó al juez. El juez lo abrió y sacó una carta de una sola página. Leyó en silencio durante varios segundos, los ojos moviéndose con cuidadosa atención. Luego me miró, no con calidez, sino con el peso de algo que comprendía. «Señorita Ruiz», dijo, «¿sabía usted que su abuelo preparó una declaración escrita anticipando las acusaciones de hoy?» «Sí», dije en voz baja. «Me dijo que lo hizo, pero no sabía que había escrito». La respiración de mi hermana cambió. Sus uñas se clavaron en la mesa del consejo. El juez miró la parte superior de la carta. Luego leyó la primera línea en voz alta. «Si está leyendo esto en un tribunal, significa que mi hijo y su familia intentaron quedarse con mi patrimonio acusando a mi nieta». Mi madre emitió un sonido como si la hubieran apuñalado. El rostro de mi padre se volvió rígido. El abogado de mi hermana se sentó lentamente, como si se diera cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. El juez continuó leyendo, no todo, solo lo suficiente para hacer el registro innegable. Leyó que mi abuelo me había pedido que me mudara con él después de su caída. Leyó que se había reunido con un abogado solo. Leyó que había creado el fideicomiso porque temía tácticas de presión y demandas rápidas de firmas. Luego el juez llegó a la línea que pareció hacer que sus labios se apretaran. La leyó una vez en silencio, luego la leyó en voz alta. La noche que llamé a emergencias, mi hijo trajo un notario móvil a mi casa para obtener nuevas firmas. Me negué. Pedí testigos. Si llaman a esto abuso de ancianos, están proyectando su propia conducta. El juzgado permaneció en silencio absoluto. Ni un susurro, ni una tos. Mi hermana se quedó muy quieta, y vi sus ojos parpadear como si estuviera tratando de encontrar una manera de sobrevivir al expediente. El abogado de mi padre se levantó lentamente, con voz cautelosa. «Señoría», dijo, «protestamos por testimonio de referencia». El juez lo interrumpió. «Es una declaración de intención del causante ofrecida para mostrar su estado mental», dijo, «y es consistente con el audio de la llamada de emergencias». Levantó la carta ligeramente. «Este tribunal no va a entretener una acusación de última hora de abuso de ancianos usada para apoderarse de bienes bajo un fiduciario corporativo», dijo, cada palabra medida. «Si quieren presentar una petición con pruebas, pueden hacerlo. Pero no hoy. No así». El abogado de mi hermana tragó saliva. «Señoría», dijo, «nos gustaría retirar la moción». La mirada del juez permaneció fría. «No puede retirar las consecuencias», replicó, «pero puede dejar de cavar». Se volvió hacia la secretaria. «Desestime la moción», dijo, «y fije una vista para que se expliquen las razones por las que no deben imponerse sanciones por la presentación y las falsas aseveraciones realizadas hoy». El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se apretó. La máscara de mi hermana finalmente se agrietó. «Entonces, ella se queda con todo», espetó. El juez no se inmutó. «El fideicomiso se administrará según los términos», dijo. «Y sí, la petición de la señorita Ruiz para apropiarse de toda la herencia con efectos inmediatos queda denegada». Las manos de mi hermana temblaban ahora. Intentó ocultarlo agarrándose al borde de la mesa. El hombre de negro habló de nuevo, tranquilo como una máquina indicando el siguiente paso. «El fiduciario suspenderá cualquier distribución a las partes que activaron la cláusula de no impugnación hasta nueva revisión», dijo.
Seguiremos el lenguaje del fideicomiso exactamente. La cabeza de mi hermana giró hacia él. Suspender, siseó. No, eso es. Él no discutió. Así es, dijo simplemente. El juez se inclinó hacia adelante y dijo la última frase que mi hermana no esperaba oír. Señorita Ruiz, dijo. Entró en este juzgado actuando como si ya fuera suyo. Ahora se irá sin nada decidido a su favor hoy, y responderá por la forma en que intentó obtenerlo. Los ojos de mi hermana se volvieron hacia mí de nuevo, llenos de odio y humillación. Luego susurró, apenas audible. Esto no ha terminado. Y fue entonces cuando el alguacil se acercó, discreto, imperturbable y profesional, y habló al juez en voz baja. La expresión del juez cambió ligeramente mientras escuchaba. Asintió una vez. Luego miró directamente a mi padre. Señor Ruiz, dijo. Permanezca sentado. Mi padre se congeló. ¿Por qué? Preguntó. La voz del juez se mantuvo plana. ¿Por qué? Dijo. Acabo de ser informado de que hay un agente en el pasillo con documentación para usted. Y no es de este tribunal. Las puertas del juzgado se abrieron de nuevo y un agente uniformado entró sosteniendo un documento con un encabezado en negrita en la parte superior. No podía leerlo desde mi asiento, pero vi el rostro de mi padre ponerse gris cuando el agente dijo: «Señor, ha sido notificado». Mi padre no se levantó. No exigió respeto. Solo miró a la gente como si la placa de repente se hubiera vuelto más pesada que su dinero. «¿Qué es esto?», preguntó con voz tensa. El agente no jugó. «Notificación judicial», dijo. «Puede aceptarla aquí o en el pasillo». El abogado de mi padre se inclinó hacia él y le susurró algo urgente. Mi padre lo ignoró y arrebató los papeles, pasando la primera página con dedos temblorosos. Sus ojos se movieron por el encabezado. Luego se congeló. Porque esto no era civil. Esto era penal. El juez lo observó leer, con expresión plana. «Señor Ruiz», dijo. «Este tribunal no tiene nada que ver con esa documentación, pero le recordaré que todavía está bajo juramento del testimonio anterior». Mi padre tragó saliva. «Señoría», dijo, forzando la calma. «Esto es acoso. Mi familia está siendo atacada porque mi hija». El juez lo interrumpió. «Alto», dijo. «Su hija no es quien llamó a emergencias para reportar un intento de coerción. Su hija no es quien presentó una moción falsa en este tribunal. Su hija no es quien intentó apoderarse de bienes fiduciarios en manos de un fiduciario corporativo». La boca de mi madre se tensó. «Estábamos intentando proteger a la familia», susurró. El juez no se ablandó. «Entonces la protegieron hasta una denuncia», dijo. El agente cambió ligeramente su postura y me di cuenta de que no había venido solo. Otros dos uniformados estaban cerca de las puertas, tranquilos, sin acercarse, solo presentes de la manera en que las fuerzas del orden se hacen presentes cuando esperan que la gente corra o explote. El abogado de mi hermana se aclaró la garganta. «Señoría», dijo con cuidado, «solicitaríamos un breve receso para consultar con nuestros clientes». El juez lo miró como si estuviera agotado por la idea de más conversación. «Pueden consultar», dijo. «Pero esta moción está desestimada. El fiduciario administrará el fideicomiso y veré al letrado de vuelta para la vista de sanciones». Tomó su pluma, ya apartándose de ellos. Luego se detuvo y miró hacia atrás una vez, como si hubiera recordado algo importante. «Una cosa más», dijo. La sala se quedó quieta de nuevo. Se dirigió al hombre del traje negro. «Señor», dijo, «¿solicita el fiduciario alguna orden de protección?» «Sí, señoría», respondió el hombre inmediatamente. Dada la intentona de interferencia, el fiduciario solicita una orden que prohíba a los demandantes contactar con instituciones financieras, custodios o terceros en un intento de acceder a los bienes del fideicomiso y que prohíba el acoso de la beneficiaria principal. La cabeza de mi hermana se levantó bruscamente. «¡Acoso!», se burló. Los ojos del juez se movieron hacia ella. «Señorita Ruiz», dijo, «acaba de acusar a alguien de abuso de ancianos sin pruebas en un tribunal abierto. No está en posición de burlarse». Miró de nuevo al representante del fiduciario. «Concedido», dijo. «Redáctela. La firmaré hoy». El rostro de mi madre se descompuso.
No puede impedirnos ver a nuestra propia hija, susurró con voz temblorosa. La voz del juez se mantuvo plana. Pueden evitar ustedes mismos cometer irregularidades, respondió. Javier se inclinó hacia mí y murmuró. Esta es la orden más limpia que podíamos haber esperado. Asentí una vez, pero mis ojos permanecieron en mis padres porque ahora mi padre tenía la documentación penal en sus manos y podía ver el cálculo cambiando detrás de sus ojos. No remordimiento. Control de daños. El juez levantó la sesión. El tribunal está en receso, dijo. En el momento en que cayó el mazo, mi madre se abalanzó hacia mí en el pasillo. No físicamente, pero lo suficientemente cerca como para que el aire cambiara. Tú hiciste esto, siseó. Arruinaste a tu padre. No me estremecí. Él se arruinó a sí mismo, dije en voz baja. Alicia se acercó, con voz un susurro tenso, ojos salvajes. Vas a perder todo, dijo. Me aseguraré de ello. La miré y mantuve mi voz calmada. Ya lo intentaste, dije. Y el fiduciario ni siquiera tuvo que alzar la voz. El rostro de mi hermana se retorció. Me incliné ligeramente, lo suficientemente cerca para que me oyera sobre el ruido del pasillo. Creo que estoy a salvo porque el abuelo planeó, dije. Y porque no puedes intimidar a un expediente. Sus labios se separaron y vi el momento en que quería gritar. En cambio, hizo algo más frío. Giró su teléfono boca abajo como si acabara de enviar algo que no quería que nadie viera. Javier también lo notó. Su mirada pasó a sus manos, luego a mí. No te involucres, murmuró. ¿Nos vamos? Salimos por la salida lateral. El aire del juzgado afuera era cortante y brillante, como si no le importara lo que las familias se hacían entre sí adentro. En la acera, Javier se detuvo y me miró a los ojos. Aquí está el final concreto que querías, dijo en voz baja. El fideicomiso lo controla todo. La petición está desestimada. La cláusula de no impugnación está activada y será ejecutada. Tus padres no tienen acceso y el tribunal acaba de firmar una orden que impide la interferencia. Asentí. ¿Y tu hermana? Pregunté. La boca de Javier se tensó. Si es beneficiaria designada, probablemente perdió hoy, dijo. Eso es lo que su abogado está dándose cuenta ahora. Nos quedamos allí un momento, solo respirando. Luego el teléfono de Javier vibró y lo revisó, y su expresión cambió de la misma manera que lo había hecho en el aeropuerto cuando el tono del oficial cambió. ¿Qué? Pregunté. Javier levantó la pantalla. Una notificación oficial. Corta. Banco Nacional de Gestión Fiduciaria. Alerta de seguridad. Intento de acceso bloqueado. Mi estómago se heló porque la vista había terminado. La orden estaba firmada, y alguien todavía estaba intentando tocar el dinero. La voz de Javier se volvió tranquila. Lo están haciendo ahora mismo, dijo. Miré la alerta. Y en ese momento, lo entendí. Mi hermana no había girado su teléfono boca abajo para dejar de gritar. Lo había girado boca abajo porque estaba actuando. Javier no perdió ni un segundo. Llamó al departamento fiduciario mientras aún estábamos parados en la acera, el juzgado detrás de nosotros y mis padres en algún lugar dentro intentando fingir que no acababan de ser humillados. Una mujer respondió con ese tipo de calma constante y ensayada que se oye de personas cuyo trabajo es prevenir desastres. Gestión Fiduciaria Nacional, dijo. Esta línea está siendo grabada. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Javier Moreno, respondió. Abogado de Marina Ruiz. Acabo de recibir una alerta de seguridad. Intento de acceso bloqueado. Necesito detalles. Hubo una breve pausa y el sonido de teclas. Luego el tono de la mujer se agudizó ligeramente. No pánico. Procedimiento. Sí, dijo. Se realizó un intento de inicio de sesión en el portal de beneficiarios. Falló la autenticación multifactor. Inmediatamente después, hubo un intento de cambiar el número de teléfono de contacto registrado. Mi boca se secó. ¿Cambiarlo al de quién?, pregunté. La funcionaria fiduciaria no me respondió directamente. Le preguntó a Javier. ¿Me autoriza a divulgar los datos de la solicitud de cambio a su clienta? Sí, dijo Javier instantáneamente. La funcionaria fiduciaria continuó. La solicitud de cambio de número de teléfono se envió desde un dispositivo asociado con la demandante, Alicia Ruiz.
Cerré los ojos durante medio segundo porque podía imaginarlo perfectamente. Ella girando su teléfono boca abajo en el juzgado como si estuviera ocultando vergüenza, cuando en realidad estaba ocultando acción. La voz de Javier se mantuvo calmada. ¿Se autenticó?, preguntó. No, respondió la funcionaria fiduciaria. El sistema bloqueó la solicitud. Se colocó una bandera manual. El estado de distribución ahora está establecido en retención por riesgo de fraude pendiente de revisión. Javier dejó escapar un aliento lento. Bien, dijo. Congele todos los cambios. Sin cambios de contacto del portal, sin cambios de número de teléfono, sin cambios de correo electrónico, sin actualizaciones de dirección, sin identificación verificada en persona. Ya está hecho, respondió. Y se ha generado un informe. La mandíbula de Javier se tensó. Envíe ese informe a mi despacho, dijo. Y anote que hay una orden judicial activa emitida hoy que prohíbe la interferencia. Entendido, respondió. Tenemos la orden judicial en archivo. El fiduciario cumplirá. La llamada terminó, y el silencio después se sintió agudo. Javier me miró. Esa alerta, dijo. Es exactamente por lo que existen los fiduciarios corporativos. No pueden ser intimidados. No pueden ser manipulados emocionalmente. Registran y bloquean. Asentí lentamente. Entonces intentó entrar, dije, y fracasó. Sí, respondió. Y acaba de crear un registro que la seguirá hasta las sanciones. Condujimos directamente al despacho de Javier. No por drama, sino por una razón, para bloquear todo mientras mi familia aún estaba dando vueltas. Javier me hizo firmar una sola página de instrucción. Todas las comunicaciones fiduciarias canalizadas a través del abogado, sin contacto directo aceptado de miembros de la familia, y cualquier intento de cambio tratado como fraude. Luego reenvió el informe de seguridad del banco a la secretaria del juez con una nota. Intento de acceso bloqueado minutos después del receso del tribunal. Sin amenazas, sin discursos, solo una marca de tiempo. Una hora después, la asistente de Javier entró y dijo. El representante fiduciario volvió a llamar. El hombre del traje negro, el representante de Gestión Fiduciaria Nacional, apareció en una videollamada. Misma cara tranquila, mismo traje discreto, como un uniforme. Señorita Ruiz, dijo. Quiero dejar algo muy claro. No hablé. Lo dejé continuar. El fideicomiso distribuirá solo de acuerdo con los términos del fideicomiso, continuó. No habrá excepciones debido a presión familiar. No habrá transferencias temporales. No habrá anticipos. Miró hacia abajo a una nota, luego volvió a mirar. Y debido a la petición de hoy y el intento de interferencia en el portal, el fiduciario ha determinado formalmente que Alicia Ruiz activó la cláusula de no impugnación. Su distribución ahora está perdida pendiente de confirmación judicial. Mi pecho se apretó. Parte alivio, parte incredulidad. Javier preguntó. ¿Y los padres? El rostro del representante fiduciario no cambió. Las distribuciones contingentes de Guillermo y Elena Ruiz están bajo revisión, dijo. Dada su participación en la petición y comportamiento coordinado, el fiduciario está tratando su participación como interferencia. Hizo una pausa, luego añadió. Presentaremos una declaración ante el tribunal. Ese fue el momento en que se sintió terminado. No porque fuera emocionalmente satisfactorio, sino porque era administrativamente definitivo. 2 semanas después, el tribunal celebró la vista de sanciones. El abogado de mi hermana no hizo contacto visual con nadie. Se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo: Señoría, retiramos todas las reclamaciones impugnadas y nos disculpamos ante el tribunal. El juez no sonrió. No aceptó la disculpa como si borrara el intento. Impuso sanciones por la presentación de mala fe, ordenó a mi hermana pagar una porción de los honorarios de abogados y, lo más importante, dictó una orden reconociendo la ejecución por el fiduciario de la cláusula de no impugnación. Luego se dirigió a mis padres directamente. Su hija no se llevó nada, dijo. Los documentos de su padre le quitaron el control, y ustedes respondieron con manipulación. Este tribunal no participará en eso. Mi madre lloró de una manera que sonó real por primera vez. No duelo, sino pérdida de control. Mi padre no lloró. Solo miró al suelo como si estuviera buscando un resquicio legal. No lo había. Dentro del mes,
El Banco Nacional de Gestión Fiduciaria completó la primera distribución formal bajo los términos del fideicomiso. La casa permaneció protegida por título. Los activos restantes se administraron con recibos, confirmaciones y un rastro de papel que mi familia nunca podría reescribir. Y en cuanto a mi hermana, su riqueza no la protegió de una cláusula de pérdida que había ignorado porque asumía que los tribunales existen para recompensar la confianza. No lo hacen. Los tribunales recompensan los registros. La noche en que llegó el correo electrónico de confirmación final, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la misma carpeta que mi abuelo había preparado años antes. No para revivir el dolor, sino para recordar la lección. Cuando la gente intenta borrarte con una historia, no combates historia con historia. Combates historia con pruebas. 3 semanas después de la vista, el tribunal incorporó la declaración del fiduciario al expediente. Gestión Fiduciaria Nacional bloqueó el fideicomiso completamente. Sin cambios, sin verificación en persona. La pérdida de mi hermana se confirmó bajo la cláusula de no impugnación. La solicitud de acuerdo familiar de mis padres fue denegada. Y la orden de sanciones les exigió reembolsar los honorarios legales vinculados a la presentación falsa. Dentro de 30 días, el fiduciario ejecutó la primera distribución exactamente como estaba escrito. Y la propiedad escriturada permaneció protegida fuera del procedimiento sucesorio. No más mociones, no más emergencias. Solo el expediente finalizado.